Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante, y en esta ocasión vamos a hacer un especial Día de Muertos. Quiero informarme un poquito más sobre el Día de Muertos allí en México, porque la verdad es que es un país que de hecho me enamoró desde el primer momento que, mm, que hice una reacción y la verdad es que, bueno, esa gente que acoge a esos cantantes que estoy reaccionando, ¿no? Con tanto amor y con tanto cariño hacia mí. La verdad es que yo hago las reacciones con muchísimo respeto porque evidentemente, pues claro, es un canal que quiero que fluya el respeto, ¿no? Bueno, vamos a saber un poquito más del Día de Muertos. ¿Qué significa el altar del Día de Muertos? A través de los altares, las personas recuerdan a sus difuntos colocando fotografías, papel picado, pan de muerto y aquellos alimentos que les gustaban en vida. Quienes también viven el duelo de perder a sus mascotas deciden dedicarles objetos en sus ofrendas. Qué cosa más bonita eso de las mascotas, no lo sabía. La verdad es que no lo sabía lo de las mascotas. Sí que sabía el significado de los altares, ¿no? Porque me he estado informando un poquito gracias a vosotros. Ya os digo que me mandáis links y la verdad es que es impresionante el Día de Muertos, impresionante. Se celebra el día 1 y el día 2 y la verdad es que, bueno, el desfile se hace el día 31 de octubre, ¿no? Y se dice que el día 1 es cuando se hace lo que es la ofrenda para los niños que han fallecido y luego el día 2 se hace para las personas ya más mayores y se juntan los niños del día 1 con las personas mayores del día 2 y ya pues lo celebran, ¿no? Y le velan más que nada. ¿Qué se pone en un altar de muertos? La comida tiene el objeto de deleitar a los muertos que visitan la ofrenda. Se cocina en honor a los seres recordados, por lo que se acostumbra a poner su comida y bebidas favoritas en algunas ofrendas. Se agregan frutas o legumbres como cañas, tejo, tejocotes, ya me perdonaréis, naranjas, mandarinas, cacahuetes, entre otros. Les ponen alimentos. ¿Qué es la Catrina y qué significa? La Catrina es el símbolo de la muerte y el icono del Día de Muertos en México. La Gran Dama de la Muerte apareció su primera vez en 1912 y su creador fue el ilustrador mexicano José Guadalupe Posada. Su nombre original era la Calavera Garbancera y nació como una crítica al clasicismo de la sociedad mexicana. Bueno, yo os puedo comentar de las Catrinas que me gustan muchísimo. De hecho, por aquí os dejaré una foto, ¿vale? Tengo un tatuaje en la espalda. Ya os digo que México hace ya muchísimo que tiene ahí un significado para mí bastante importante, ¿no? Ese tatuaje lo tengo desde hace 20 años o más. El hecho es que, bueno, ese tatuaje me lo hice por mi mamá y bueno, hay que retocarlo, evidentemente le falta muchos colores. Ya os digo, como tiene muchos años, pues ha perdido, ¿no? Color, pero bueno, lo tenéis aquí para que le echéis un vistacito, ¿de acuerdo? Esa es mi espalda. Y eso, así que las Catrinas a mí me encantan, o sea, me encantan. ¿Cuándo se le pone la ofrenda a las mascotas? El 27 de octubre. La tradición mexicana del Día de Muertos marca que es este 27 de octubre que se coloca la ofrenda a las mascotas. No tenía ni idea que se le hacía ofrenda a las mascotas, o sea, ni idea, o sea, aún me gusta más la tradición, o sea, yo adoro a los animales, soy animalista al 100%, ¿vale? Los adoro. Entonces no tenía ni idea de que se hacían ofrendas tampoco a las mascotas. Otra cosa más para que me encante México. ¿Qué significa el Día de Muertos? El Día de Muertos es una tradición mexicana que ha pasado de generación en generación en honor a las almas de los difuntos que partieron a otras dimensiones. Los elementos indispensables para colocar la ofrenda o altar de Día de Muertos son los siguientes y cada uno tiene su propio significado, por lo que hemos hablado antes, ¿no? Las frutas, las comidas que les gustaban a los muertos, la música que le gustaban también a esas personas, ¿no? Todo eso es, vamos, yo os lo juro que yo no me tengo que morir sin ir antes a celebrar un Día de Muertos en México. O sea, esa tradición la tengo que pasar yo y ya está.
¿Qué es el Día de Muertos para niños? La fiesta de Día de Muertos es una tradición prehispánica llena de símbolos, leyendas y relatos que forman un mosaico único en el mundo, que nos representa a nivel mundial por su dualidad de alegría y tristeza. Somos un pueblo que celebra la muerte con vida, con cantos, con comida, con dulces y pan picado. Es que esto es extraordinario. Que se festeja el 2 de noviembre, explicación para niños. El día 1 y 2 de noviembre se coloca un altar en honor a las almas de los difuntos que nos visitan en esas fechas. Se cree que el día 1 de noviembre, todos los santos, nos visitan las almas de los niños y el día 2 de noviembre, fieles difuntos, llegan los adultos. Es lo que os he comentado al principio del vídeo, ¿no? Que gracias a vosotros yo eso lo sabía, ¿no? Que el día 1 era para los niños, el día 2 para los más mayores y el día 2 se juntan los niños con los mayores, ¿no? Bueno, pues esto es un poquito las explicaciones, es un poquito, ¿no? El saber el significado del Día de Muertos en México, ¿no? Os voy a dejar ahora con una reacción que he querido hacer, que de hecho me han informado que esta reacción es muy bonita. Yo no la he visto, evidentemente, porque si no, no sería una reacción. Entonces no la he visto, ¿no? Aún. Así que tengo muchas ganas de descubrir de qué se trata y me han dicho que es como un cortometraje. Eso sí que es verdad, ¿vale? Hasta ahí sí. Pero no lo he visto, ¿vale? Entonces tengo muchas ganas de descubrir. Se llama El PIB. Y bueno, vamos después de esta breve explicación, de estas breves preguntas, vamos a reaccionar al vídeo, no sin antes recordaros que si no estáis suscritos al canal, por favor suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos, al botón rojo que lo tenéis en este ladito de aquí. Ese botón es indispensable para que el canal continúe en crecimiento, ¿de acuerdo? Y poder ofreceros esta clase de contenidos y más. Aparte de mis canciones inéditas, aparte de los covers, aparte de las reacciones, aparte de hacer directos que nos los pasamos súper bien. Y nada, os espero por el canal cuando queráis, ¿de acuerdo? Vamos a reaccionar a un cortometraje que me han recomendado, El PIB. Vamos allá. Hola amigos, otra vez estamos aquí de vuelta. Como ya habéis visto, esta diadema me la hice yo misma. Quería un poco caracterizarme, ¿vale? Por lo que es una Catrina, ¿no? Pero bueno, evidentemente no, con todos mis respetos, pues no he podido hacer tampoco gran cosa, pero bueno, no era plan aquí tampoco de ir maquillándome a tutiplén y demás, ¿no? Pero bueno, me conformo con esta espléndida diadema que me hice, que la verdad que me quedó impresionante, o sea, me encanta. La hice con muchísimo cariño, la verdad, y bueno, espero que os guste. De hecho, es que me he caracterizado así un poco, más que nada para meterme un poquito también en el papel, ¿de acuerdo? No por otra cosa. Me encanta vuestra cultura y me encanta todas las flores, me encanta todo el color, me encanta todo. O sea, todo lo que provenga de México es excepcional, o sea, excepcional. Vamos a seguir con la reacción y vamos a seguir con la reacción del PIB. Vamos allá. সকল অঞ্চলে কুষ্চাকো কুকরিঞ্জুমে হেলকিয়াচ চাহি বালে leikko sokuk espahal machokuy sis ichichkarmene kuyalike uyik alil pishanok. Puedo intuir, ¿no? Que narra la historia una niña, puede ser. Hasta aquí es lo único que puedo llegar a entender, ¿de acuerdo? Ya me perdonaréis porque de hecho es que ya os digo que para mí esto es súper nuevo, o sea, súper nuevo, súper nuevo. Quiero descubrir más cositas de vosotros y por eso me encantan esta clase de reacciones, la verdad es que me encantan. Voy a seguir.
Tich Mercedes, yang aumentic pip. Vale, este año Mercedes hará el PIB. Quiero que me dejéis en comentarios, por favor, realmente lo que es el PIB, ¿vale? Imagino que un poco más adelante seguramente salga el significado, ¿no? De lo que es el PIB, ¿no? Pero ahora mismo no tengo ni idea de lo que están hablando. Letie in mama. In Chich Carmen, Lala Hakupip. Leti Kans in Mama Mercedes, Leti Tunken Ube Telek Innova. In Chichken Ati, Pibe Uhanlin Pishano, Leti Okutalo Panto, in Chichkansina, Utial Uyo Helti, Pish Utstutan Lepi, Tinginol Marcelo. Vale, vale. O sea, el PIB es la comida que le gustaban a los muertos, ¿no? O sea, a los difuntos. No sé exactamente cómo llamarlos, o muertos o difuntos. Aquí en España se llaman difuntos. Pero allí sí que es verdad que se le llama el Día de Muertos, eso sí. Pero no sé ¿cómo diría yo? Para que no sonara mal, ¿no? O sea, yo sé que el Día de Muertos allí se lleva y es así, y ese es el nombre que se le pone, o sea, no hay más. Pero no sé, aquí en España me resulta como un poco violento el decir para el muerto, ¿no? Solemos decir para el fallecido, o pues, no sé si me entendéis, ¿no? Evidentemente es que no tienen nada que ver las cosas de México con las cosas de aquí de España, pero nada que ver. O sea, me estoy quedando... Vale, o sea, el PIB es la comida que se le pone en la ofrenda a los fallecidos, a los muertos. Vale, hasta ahí yo creo que lo he pillado. Le Kashu Kukin Salti Le Kinobo, Kumalop Sentalo. Ku Alatantalo, Vale Matutsabal Ukabao. Vale Tenetin Tzag Ukabash Lorenza. Helbishin Bashale. Esto de que a las gallinas se les trata muy bien, a ver, con todos mis respetos, luego se mata o se sacrifica o como lo queréis llamar, ¿no? A ver, son costumbres, ¿de acuerdo? O sea, no digo que esté mal hecho para nada, ¿eh? Lo que pasa que me sorprende un poquito, ¿no? Que se cuidan muy bien, se alimentan muy bien, les dan lo mejor para comer y demás, pero claro, no deja después de ser un sacrificio, ¿no? Para hacer el PIB. Kotesh chupa, niki wetes bishubeta le pivo. Tani le yana shot ke kasho, tsole ket ikte kumo. Kapoike, tsole ket ikte ako. Antsole te chas chupa matanat atela menteche, sis kabech, mama matun tahle pivo. Mientras tu tahle kasho, te che kashat que hucho, y te mantecao. Intiash Rosario, Matun Machin Lejanalo. Tumenkuyalik Inchiche Siskap. Le Masho Beyoba, Wakumachikob Le Pivo. Matun Tahtal Yetel Kuhaktal. Yanikisken le Lorenza. Utial Uchaka Le Casho Kutsabal. Orégano. Tap. Pimienta. Capel Ukoh Ajo. Lorenza tan muchacal kume. Y chile kulala el chakushup. Utial Ukital Yetel Unyatal Uboni. Yetel kumay tal ichil uhay. Kupa tal chakal. Ukilubetale. Inae. Tan upoki ulejas. Kutsabal manteca y keken. Ichile jucho. Yetel tap. Kuchatal. Yetel kabet. Upatal chanchul. Yetel mantecao. Inol marceloy. Ki uyubi kach. Lepip yetel spelon. ¿Le PIB con espelón? ¿Eso qué es?
Uyubi kach, lepip yetel spelon. Inae kohatsile kuch, utial wak el pip. Le kasho sok utahal. Yetel kuhoksal, ichi uhai. Kumay telehucho, ichi luhai. Yetel kuhuital, utial utahta. Lesaa ukabay kol. Inae kusik tiklebako. Inchiche kuhoksik usumile haso. Utial ukashile pivo. Usutukile inae chok leleo yetel upel chanok chul. Utial ukashile pivo. Kut solo lo sumi. Uleile haso yetel uleobo. Kumak antal uhaltinile hucho. Kuchu upul yetel bag. Yetel pak, cebolla, yetel uchan leop abasote. Inolmarseloy, utstutan utsabalichil, upel chan shigle kasho. Yetel yakol. Upel habanero ik. Kutsokole, kutsabalu mak yetel uch. Utial utsokole, kucho oval upit kol tupach. Kukalanta alutobol yetel kukashal. Usutukile ichantata ramiroy, tsokupanik le pivo. Kut abik le sio. Yetel kuts ag le tunish yokol. Utial uchak opental. Utial ukutahale pivo. Hinchiche. Kuhashtek upol yantul mehen palal. Utial uyili, waminantio mastikambe mehen remolino. Tumen kuyalike, matutan jale pivo. Leken habak le siobo, kuhayamalop le tuni chobo. Yetel kuhaya le pivo, yoko le tuni chobo. Yeteleo, yetel saco. Yetel kumukul upel ora. Sok le pivo, tahchahi. Kutial mal uhasi kuyol. Le pishano kutalo hanalo. Le balcheobo kutaki kubao. Le casnalobo, cabet uyantico, le pishano desde cementerio taktuyotochobo. Utial ukuchulov pecajo, kusaikop kibob yokolkot. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio y siempre, por los siglos y de los Cabet siglos. uwenel se behlai, utialka ukasto, ubehle pishano, yetel umalov hanalo. Voy a parar aquí un momentito para hacer simplemente una anotación, ¿no? Como bien ha dicho la nena, ¿no? Ponen como un camino con velas para señalar hacia dónde tienen que ir, ¿no? O sea, los muertos se suponen que van por ese caminito, ¿no? Y que llegan hasta la ofrenda, que en este caso es en la casa, ¿no? Y bueno, me parece muy curioso, la verdad. Aquí ponemos velitas, pues lo típico, ¿no? Velitas en lo que son las fotos y demás, ¿no? Pero evidentemente estas cosas aquí no las hacemos. Aquí en España, lo típico, el Día de los Difuntos, que se le llama aquí, vas al cementerio, pones unas flores y fuera, ¿vale? No se le hacen más cosas, o sea, unas flores, unas velas, pero todo esto no se hace en España, vamos, ni por asomo se hace en España estas cosas, ¿no? Y la verdad es, vamos, de verdad, o sea, es que tenéis toda mi admiración y más cuando falta alguien, ¿no? Yo por lo menos me gustaría vivirlo así, tal como lo vivís vosotros.
Chichen u oyoli lejan al kujanti kobo. Kichahuata chinol. Kaki anaito beta behla chalajante. Nol, bishawilik hewal ukame tintene. María, tayam kasamen men mashone tumen le masho hacho yabil monobo yanuk asko no o tumen ksialo o tone utsialo o tumen wama bela mishmakone le betke yanu koluk inile atal teche yetelana kak mul handeshe le pip le kubetal me le tio ke kubet chaluk askon menu yabilimo le kimbela mari monkini kimili ukini kustal ukini kimakola Uyashkinilti noviembre, mejen pala koshul, yetel ukap kelkinile, no hochmako. Ukinil kukimil wamashe, kabet uman humpelhap, utial upahtal upip ulatzlo. In mama Mercedes, yashkab ubetik tempibe. Me ha dejado totalmente sin palabras. No me esperaba para nada ese final. Pero para nada. Uf. Madre mía. ¿Cómo puede existir algo así tan bonito, por favor? O sea, si no me equivoco, ¿vale? Si no me equivoco, parece ser que la niña, claro, llegó ella primero. Y luego se juntó con los adultos, ¿no? En el día 2. Madre mía, qué cosa más bonita, por favor. Uf. O sea, todo mi grandísimo respeto al Día de Muertos en México, porque de verdad, de corazón, os lo digo. O sea, es algo que no me gustaría perderme en mi vida. De hecho, tengo que ir por narices, o sea, ya me puede costar años conseguirlo, pero lo quiero conseguir y quiero verlo, ¿no? Quiero verlo. Así que, nada, hasta aquí la reacción del PIB. No tenía ni idea de lo que era el PIB. La verdad es que ha sido una recomendación de Alejandro, que me lo mandó por privado. Y quería darle las gracias de corazón porque realmente, bueno, me ha sorprendido. Es una historia súper conmovedora, súper bonita y la verdad es que no tenía ni idea de lo que era el PIB. Ahora ya sé lo que es y voy descubriendo más cositas, ¿no? De México. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por haber estado en esta reacción. Sé que se ha hecho un poquito larga, pero tenía que verlo y tenía que verlo entero. Y nada, recordaros, por favor, que si no estáis suscritos al canal, suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos, al botón rojo que lo tenéis aquí al ladito. Ese botón es indispensable para que el canal continúe en crecimiento, ¿de acuerdo? Recordar, todos los likes, todos los comentarios, todas las suscripciones son buenas para que el canal continúe en crecimiento. Muchísimas gracias por todo, por todas las recomendaciones que me hacéis y nos vemos en la próxima reacción. Muchísimas gracias. Os quiero. Un besazo desde España, desde Zaragoza.